Clases a medida uno a uno en español con fines específicos. La IA generativa en la creación de materiales. Trabajo presentado por Taera Arabsaegui y la doctora María Cecilia Ainsiburu. Buenos días a todos. Ambas pertenecemos a la Universidad Nebrija y realizaremos en forma alternada la presentación de esta investigación. Y por esta razón escucharán la voz de una y de otra en las diapositivas. Muchas gracias por escucharnos. La coyuntura de las nuevas tecnologías y concretamente el caso de la inteligencia artificial abren nuevos horizontes en el mundo de la educación en general y el de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas en particular. Esto sucede mientras el mundo de la enseñanza de las lenguas con fines específicos, las clases uno a uno, son las más habituales debido a las necesidades del estudiante profesional de aprender temas concentrados relacionados estrictamente con su especialidad y no los de lengua extranjera común o idioma en general, evidenciados en los documentos de referencia. Esta situación requiere un cambio de óptica por parte del docente y hace que dichas clases tengan problemas agregados, como el diseño de materiales específicos y personalizados. También hay que suplir a la falta de interacción, que en grupos más amplios se realiza entre pares o en pequeños grupos con la sola supervisión del docente. En este sentido, los modelos generativos brindan una nueva oportunidad de entender la educación y se convierten en aliados indispensables a la hora de generar materiales educativos de forma consistente, escalable, flexible y accesible, de manera que sus resultados son únicos y adaptados a las necesidades del aula y del alumno. Empezamos en primer lugar con el concepto de la comunicación especializada. La globalización y el aumento de la movilidad estudiantil y laboral han tenido un enorme impacto en el aprendizaje de las lenguas extranjeras y cada día hay más personas interesadas en el aprendizaje de una lengua con fines específicos y profesionales, ¿no? Gómez Molina equipara el contexto socioeconómico actual con una babel de lenguas de competencia. Indica que esto demuestra que junto a la motivación mmm, integradora, afectiva o expresiva, existe otra, instrumental, que valora la utilidad del español para determinadas actividades profesionales. Sin lugar a dudas, la necesidad de comunicar una información específica ha otorgado protagonismo a las lenguas de especialidad con el fin de asegurar una comunicación efectiva y apropiada. Rodríguez Camacho estudia la comunicación especializada y la define como un conjunto de condiciones contextuales y extralingüísticas que conducen a la producción de textos en unas características determinadas. En cuanto a sus características, destaca tres factores básicos, es decir, la terminología, a partir de la cual se presenta y comunica dicho conocimiento especializado, la especificidad del tema y su perspectiva cognitiva transmitida a través del texto. Los interlocutores o usuarios pueden ser especialistas o no especialistas de ese campo. Para Rodríguez Camacho, la pragmática y la dimensión cognitiva acompañan estos tres factores con el fin de asegurar el éxito del acto comunicativo. La enseñanza de las lenguas con fines específicos se caracteriza principalmente por su peculiar forma de planificación que consiste, en términos generales, en el análisis de las necesidades y la adecuación y la adaptación de los materiales y los contenidos a la especialidad y los objetivos de cada alumno o cada grupo de alumnos. Esto implica que los profesores deban estar familiarizados con las demandas particulares de cada profesión o campo de estudio para poder diseñar un programa de enseñanza eficaz. Al mismo tiempo, es fundamental que los materiales utilizados reflejen situaciones y contextos reales de uso de la lengua para que los alumnos puedan adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse en su ámbito laboral. Asturkmen 2006 asegura que en las clases de fines específicos la lengua no se aprende por sí misma o para una educación general, sino para allanar el camino hacia la entrada o una mayor eficacia lingüística en los contextos deseados y por consiguiente, basando el plan de estudios en las necesidades, resulta más motivador para los alumnos. Al mismo tiempo, añade el autor, como la mayoría de los cursos de fines específicos están sujetos a limitaciones de tiempo, un análisis de necesidades contribuye a la eficacia y un mayor rendimiento. Desde su punto de vista, como los alumnos suelen disponer de poco tiempo, tiene sentido enseñarles solo los fragmentos que necesitan y, por lo tanto, el desarrollador de cursos de fines específicos ha de identificar las necesidades del alumnado y diseñar un curso en torno a ellas. En relación con esto, García Romeu, 2008, subraya el rol de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y recuerda que facilita una actitud activa y comprometida, coadyuva al mantenimiento del esfuerzo y de la dedicación necesarios para el aprendizaje, promueve la asimilación y el desarrollo de habilidades y favorece el sentimiento de la competencia.
Castellanos Vega 2010 indica que a día de hoy se ha pasado a considerar las necesidades, expectativas, capacidades, intereses y deseos de los alumnos como el camino más adecuado para conseguir su implicación personal, mantener su motivación y favorecer la continuidad del estudio de la lengua de forma autónoma. Por último, Bilberg, 1987, considera que la labor del profesor no consiste en proporcionar el contenido comunicativo, sino en averiguar cuál es y a continuación seleccionar las formas lingüísticas que se ajusten a él. El alumno proporciona el contenido, es decir, el input, y el profesor proporciona la forma, el lenguaje que satisface las necesidades comunicativas del alumno. En adelante veremos que el método 1 a 1 facilita aún más esta situación y en lugar de terminar con la práctica de la comunicación, las clases 1 a 1 comienzan con ella. Una vez aclarado el caso de la enseñanza de lenguas con fines específicos, conviene revisar la base teórica de la metodología 1 a 1. De acuerdo con Blaisden y Lewis, 2015, la experiencia del aprendizaje 1 a 1 se destaca por 6 características. La primera es el aprendizaje explícito. Alguien que ha solicitado un tutor ha optado claramente por la estructuración de las clases en función de sus necesidades y que se siente más cómodo en el entorno individual. La siguiente es la concentración en el proceso de aprendizaje. Dado que el alumno y el tutor tienen la vista puesta en el futuro y en alcanzar los resultados fijados, también es muy importante introducir formas de aprendizaje durante las clases. Los profesores pueden preparar una actividad, hacer que el alumno la realice y luego analizar no solo lo que se ha aprendido, sino cómo se ha producido el aprendizaje. Esto, por supuesto, conduce a una mayor autonomía entre lecciones y en el futuro. La 3 es la introducción de una formación estratégica. Los entornos de tutoría permiten a los alumnos centrarse en sus puntos fuertes y débiles individuales, así como en las mejores estrategias para el aprendizaje. Este proceso debe ser auténtico. Hay que elegir un texto o una grabación de audio en los que la atención pueda centrarse en el significado completo antes de sumergirse en palabras y frases concretas. La cuarta es la percepción de la aptitud. Gracias a este método y los materiales centrados en el alumno, el profesor puede ayudarle a a crear una sensación de éxito y aptitud y empezar a sentir un mayor control sobre el proceso de la adquisición de la lengua. La quinta es la promoción de la motivación. Los planes individualizados y los objetivos claros de aprendizaje pueden ayudar a motivar al alumno cuando surgen sentimientos de desánimo o insatisfacción con el progreso. En un aula es difícil controlar los objetivos de los alumnos y el flujo y reflujo de la motivación. En cambio, en la clase individual, la motivación puede ser el centro de la atención. Y por último está la asequibilidad. Para este autor, a pesar de la tendencia general en considerar este método prohibitivo y poco económico, a largo plazo y en cuanto a la efectividad, resulta ser una alternativa razonable. Con respecto a la relación profesor-alumno, Murphy, 1991, enumera las ventajas de las clases 1 a 1 e indica que comunicarse con individuos en lugar de con grupos es más fácil, eficaz y cómodo por al menos 3 razones. En primer lugar, la atención de retroalimentación se centra en una sola persona. En segundo lugar, están las posibilidades de ajuste, es decir, nuestra capacidad de adaptarnos a la información recibida, que suelen reducirse proporcionalmente al aumento del número de personas a las que debemos adaptarnos. Y en tercer lugar, la inhibición afectiva o energía emocional, que puede causar reticencia a participar y también puede aumentar con el número de personas implicadas en la comunicación. DeHaan, 2008, por su parte, destaca la idea de entrenamiento basado en persona y especifica que consiste en explorar y apoyar o facilitar al alumno con ánimo y comprensión. El profesor intenta explorar el problema junto con el alumno y aporta calidez y comprensión a la conversación. Ahora, teniendo en cuenta todo lo explicado del caso de la enseñanza de idiomas con fines específicos, queda claro que el aprendizaje en las clases 1 a 1 es una metodología adecuada para diseñar, preparar y celebrar una clase de fines específicos con éxito y con eficacia. Acto seguido, pasamos a la relación entre la IA y la enseñanza de idiomas. Ocaña Fernández, Valenzuela Fernández y Garro Aburto, 2019, señalan que los formatos basados en la IA prometen una muy sustancial mejora en la educación para todos los niveles.
con una mejora cualitativa sin precedentes que proporciona al aprendiz una certera personalización a medida de sus requerimientos, con lo cual se estaría resolviendo el proceso hasta cierto punto paradigmático de cómo lograr una mejor integración entre las diversas formas de interacción humana y el aprendizaje cara a cara con las novedosas tecnologías prometedoras sustentadas en la IA. A su vez, Escobar Hernández, 2021, considera que el futuro de la IA y la enseñanza de los idiomas van de mano y hay y habrá herramientas que permiten crear aplicaciones y sistemas que contemplen el diseño y la creación de diferentes tipos de contenidos como textos, audios, vídeos, agentes y asistentes virtuales, evaluaciones automáticas o interactivas y una larga lista de etcéteras que conducen a un aprendizaje exitoso y más efectivo. A continuación, vamos a presentar dos herramientas de la IA para crear contenidos. La primera es WriteSonic. Se trata de una herramienta que ofrece productos como ChatSonic, BotSonic, Photosonic, AudioSonic y herramientas de escritura y redacción. Para este trabajo nos concentramos en esta última utilidad para poder aprovecharla en la creación de textos técnicos personalizados para las clases de español con fines específicos. Dentro de las herramientas de redacción están redactar, parafrasear, resumir, generador de historias, expandir textos, etc. Le damos a escribir un artículo, proponemos un tema y unas palabras claves que si queremos que figuren en él, podemos basarnos para seleccionar esas palabras claves en el análisis de necesidades del alumno y le damos a generar. El siguiente paso consiste en seleccionar unos artículos relacionados con el tema que ha encontrado WriteSonic y confirmar. Y voilà, tenemos un artículo de elaboración propia adaptado a las necesidades del alumno. Y como sugerencia, para ajustarlo a nivel gramatical, podríamos recurrir a herramientas como ChatGPT y pedirle que modifique, por ejemplo, los tiempos verbales según nuestras necesidades. Aquí tenemos un artículo 100% creado por la IA en menos de un minuto y con la foto incluida sobre el herpes labial, diagnóstico y tratamiento. Esta segunda herramienta es HeyGen y nos ayuda a crear avatares y gemelos digitales, es decir, nuestro perfil virtual para después crear videopresentaciones, videotours, storytellings, etc. Su creación es tan sencilla como subir una foto a la herramienta y luego añadir el texto y seleccionar la voz. A continuación pueden ver mi gemela digital que clona mi imagen y mi voz. Este vídeo está construido a base de un vídeo de 20 segundos que he grabado de mí misma para poder clonar mi imagen, mi voz y mis gestos y un párrafo creado por la IA. El resultado es impresionante. Antes de la visualización del vídeo, nos gustaría destacar que debido a las limitaciones de esta presentación, no hemos podido detallar más la presentación y el funcionamiento de estas dos herramientas y lo subsanaremos en el trabajo escrito. Hola, en el presente módulo hacemos un breve repaso de la historia de la gastronomía del mundo hispano. Exploramos la influencia de diferentes culturas y civilizaciones en la cocina hispana, desde los antiguos romanos hasta los árabes y los indígenas de América. También examinamos la evolución de los platos e ingredientes a lo largo de los siglos, destacando la importancia de la fusión de sabores y técnicas culinarias. En resumen, este módulo nos brinda una visión panorámica de la rica y diversa historia gastronómica de los países hispanohablantes. Empecemos. Y para cerrar esta presentación, hemos de señalar que empezamos este trabajo con el fin de reiterar la importancia de las clases 1 a 1 en la enseñanza de lenguas con fines específicos y para ello repasamos los fundamentos básicos de ambos conceptos. Luego vimos la inevitable inclusión de las IA en la educación y reiteramos de hecho su papel fundamental y su futuro prometedor en el aula. Como caso práctico, presentamos dos herramientas de inteligencia artificial y ejemplificamos su uso para crear materiales personalizados. Se concluye que, sin lugar a duda, estos avances son un buen aliado del docente a la hora de generar materiales a escala y personalizarlos, y que al mismo tiempo aseguran un aprendizaje más efectivo y eficiente, especialmente en el caso de la enseñanza de las lenguas con fines específicos, ya que facilita y agiliza el proceso de creación y adaptación de los materiales didácticos. Les dejamos aquí nuestros contactos de correo electrónico. Y esperamos aquí los comentarios, preguntas u objeciones que deseen realizar en el chat o también posteriormente a las direcciones de correos electrónicos facilitadas. Gracias por su atención y hasta la próxima.